Escritura. Dice el Salmo 38:9: Señor, delante de ti están todos mis deseos, todos mis deseos. ¿Qué podemos ver? El salmista, que tenía deseos. Él tenía muchos deseos, no uno, muchos deseos. Y esos deseos, dice él, que estaban delante de Dios, delante del Señor. ¿Cuántos de nosotros tenemos deseos? Algo que usted anhela, algo que usted quiere tener. ¿Cuántos tenemos? Muy pocos tienen deseos. ¿Cuántos tienen deseos? Amén. Vamos a ver la palabra y va a ver qué tan importante es tener deseos. Un deseo se convierte en una meta. Un deseo se convierte en una visión, algo que tú anhelas, algo que tú deseas tener. Ese es un deseo. Yo deseo esto. ¿Estamos aquí? Entonces usted debe de tener deseos, de manera personal, de manera familiar, empresarial, tener deseos, anhelar tener algo. Y vamos a ver a través de la palabra qué tan importante es tener estos deseos que deben de venir de nuestro Señor. Muy bien, vamos a orar. Incline su rostro ahí donde está usted. Vamos a orar, a ponernos en manos del Señor. Amado Padre Celestial, en esta tarde ya, Señor, que es una tarde muy agradable, queremos pedirle que sea a través de su Santo Espíritu, que usted nos enseñe la palabra, que nos enseñe algo poderoso, Señor, para poderlo buscar a usted, poderlo obedecer y ser bendecidos. Hable, Señor, a nuestro corazón a través de usted, Espíritu Santo. Redargúyanos, Señor, y enséñanos su palabra para ser más que vencedores en Cristo Jesús. En sus manos estamos, y si hay alguien que viene en camino a esta iglesia, Señor, tráigalo con bien. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, primer punto, todos tenemos deseos, o debemos de tener deseos. ¿Estamos aquí? ¿Qué pasa si no tenemos deseos? Si no anhelamos algo, si no tenemos sueños. Va a deprimirse usted. Va a deprimirse, va a vivir frustrado, va a vivir amargado porque no tiene deseos, no tiene una meta que buscar. Esto nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Dios tendrá deseos? Él lo tiene todo, ¿cierto? Es el dueño del oro y la plata. Él tiene todo, Él es el dueño de la tierra, de todo. Pero Dios tendrá deseos igual que nosotros. ¿Dios deseará en tu corazón algo? Sí, Dios tiene deseos, igual que usted, igual que yo. Uno de los deseos que Él tiene y que todavía, fíjese bien, no se ha podido cumplir, lo vemos en 2 de Pedro, capítulo 3, el verso número 9. Lo voy leyendo y va a ver usted el mayor deseo que Dios tiene en su corazón. Dice la palabra: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Cuál es el deseo de Dios? No quiere que ninguno perezca. La versión Dios habla hoy dice que muera espiritualmente, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el mayor deseo, ese es el mayor anhelo que hay en el corazón de Dios, que toda la humanidad sea salva. Amén. Todos sin excepción. Eso es lo que Él anhela, eso es lo que Él desea. ¿Se está cumpliendo el día de hoy ese anhelo de Dios? No se está cumpliendo. No se está cumpliendo. ¿Por qué no se está cumpliendo? Si Él es Dios. No se está cumpliendo porque para que se cumpla ese deseo de Dios, nos dio una tarea a usted y a mí. Fíjese cómo es Dios. Él lo puede hacer, pero se limitó a darnos a nosotros autoridad, poder para evangelizar. Entonces, ese anhelo, ese deseo que hay en el corazón de Dios, solamente lo podemos hacer que se cumpla usted y yo. Nos dejó una gran tarea, ¿cierto? ¿Amén o no amén? ¿Se podrá? Vamos a decir que está a tu lado. Sí se puede. Sí se puede. Para que este primer deseo se cumpla, tenemos que obedecer a Jesús. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué nos dijo Jesús? En Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura.
las buenas nuevas de Él, de Jesús, las buenas nuevas de salvación. Entonces, ese primer deseo se cumple obedeciendo a Jesús. Entonces, si obedecemos a Jesús, lo podemos hacer. Cuando Dios decidió enviarnos aquí a la tierra, nos dio talentos, nos dio dones para poder evangelizar. ¿Sí me explicó? Él nos lo dio. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Usar esos talentos, esos dones para hablar de Jesús. Por eso hemos diseñado como iglesia las reuniones en casa. Las reuniones en casa es para evangelizar, es para invitar a personas que no conocen de Jesucristo, invitarlas a la casa, hablarles del Señor, hablarles de Cristo, y al estarles hablando, ellos van a aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador. Amén, amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Algo muy sencillo: reunirte en una casa de vida, en una reunión en casa, reunirte ahí y luego invitar a personas ahí. No los invites a la iglesia, no van a venir. ¿Estamos aquí? No van a venir. Entonces invítalos ahí, y allí se encargarán los que están en la casa de vida. En esa reunión los van a evangelizar y se cumplirá el deseo de Dios. Poco a poco ese deseo se va a ir cumpliendo, Muy bien. ¿Habrá otro deseo de parte de Dios? ¿Habrá otra cosa que Dios desea? Sí hay otro deseo. Ese deseo lo vemos en Apocalipsis capítulo 1, el verso 5 y 6. 5 y 6. Dice la palabra: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. En ese instante, en ese momento, Dios tuvo que hacer algo para que el sueño de Dios, su sueño se cumpliera. Envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. En esa cruz fue martirizado. Antes de ser crucificado, fue martirizado para que por sus llagas fuéramos sanados de toda enfermedad. Dios pagó un precio para que fuéramos salvos, ¿cierto? Nos entregó a su Hijo. Jesús pagó un precio: su vida, su sufrimiento. Entonces, para que el sueño de Dios se cumpla, cuesta. A nosotros nos va a costar un poco de tiempo para invitar a las personas. ¿Sí me expliqué? Muy bien. Pero en ese sacrificio sucedió algo maravilloso, algo precioso. Además de ser salvos, Dios hace algo. El verso 6 dice: y nos hizo presente, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. ¿Qué nos hizo? Reyes y sacerdotes. Dile que está a tu lado: tú eres un rey y un sacerdote. Amén. No vas a ser, está hablando aquí en presente. Nos hizo. Ahora, ya somos reyes. ¿Recuerda al rey David? Vino el profeta, lo unge y dice: tú eres rey. Y inmediatamente empezó a gobernar. No, pasaron, si mal no recuerdo, de 15 a 17 años donde él se fue preparando para ser el rey, para ser ungido por rey. Y antes de ser rey pasó por muchas pruebas, muchas tribulaciones. Se convirtió en un buen guerrero. Entonces Dios dice: ya eres un rey, ya eres una reina, ya eres un sacerdote, pero te tienes que preparar para poder ungir como un rey. Amén. No sé si me expliqué. Usted es un rey. Amén. Amén. Vamos a ver su mano y diga: yo soy un rey, una reina. Yo soy un sacerdote. Vamos, diga: un sacerdote. Diga: aló. Vamos, créelo, vamos, diga: créetelo, eres un rey. Amén o no amén. Vamos, denle una ofrenda de palmas al Señor. Muy bien. Entonces, el anhelo, el deseo de Dios, el sueño de Dios, fíjate bien, es que tú y yo seamos verdaderos reyes y sacerdotes. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a estudiar Juan
el Evangelio de Juan, capítulo 5, del verso 1 al 9, lo vamos a estudiar para poder empezar a prepararnos para ser reyes. Lo vamos a ir viendo aquí en pantalla, y yo lo voy leyendo y luego lo vamos a ir estudiando. Dice la palabra: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Amén. Muy bien, vamos a estudiar estos versos, este capítulo de Juan. Vamos a ver el verso número 3 para ver cómo el deseo de Dios para que usted y yo seamos realmente reyes y sacerdotes. ¿Qué tenemos que hacer? Primeramente, ¿qué dice en el verso 3? En estos yacía una multitud de enfermos, muchos enfermos. Había muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que estaban esperando el movimiento del agua, estaban esperando su milagro de ser sanos. Ahora bien, vamos a irlo pasando de cómo viene a estudiar qué es lo que el Señor nos quiere decir en su palabra. Muy bien, 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Muy bien, ¿qué estaban esperando? Un milagro. Dile: yo estoy esperando también un milagro. ¿Cierto? Estamos esperando un milagro. Muy bien, una multitud de enfermos esperando un milagro, esperando su milagro que se producía de vez en cuando. Vemos primeramente a los ciegos. Había ciegos ahí. ¿Qué significa los ciegos? Ciego es gente sin visión, gente que no tiene visión, personas que no tienen deseos, no anhelan nada, no sueñan nada, caminan a ciegas porque no tienen un lugar a donde ir. Y les diré algo: los ciegos en esta enseñanza nunca llegan a ningún lado porque no tienen anhelos, deseos, no quieren ir a ningún lado. Imagínese, cierre sus ojos. Imagínese usted que ahorita quisiera caminar. ¿Qué pasaría? Se caería. ¿Sí me explico? Abra sus ojos. Entonces, el ciego, ¿qué significa? Alguien que no sabe a dónde ir. No tiene visión, no desea nada. ¿Cuál es la solución para nuestros ciegos? Vamos a verlo. Hay mucha gente, yo sé que en esta iglesia no, pero hay mucha gente que no tiene visión, no tiene sueños, no tiene anhelos, no desea, no tiene deseos de nada, está pasándose la vida, hay nada más. ¿Podrá ser feliz esa persona? No. ¿Qué pasa si no tienes deseos? Si no deseas algo, si no anhelas algo, ¿cómo te vas a sentir? Frustrado, amargado, triste, porque no deseas nada. Te deprimes. Tienes que anhelar algo de manera personal. ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué anhelas? ¿Qué anhelas? Entonces, para no ser ciegos, necesitamos anhelar algo, necesitamos desear algo, desear cosas. Cuando quisieran arreglar su casa, dice: no, pastor, ahí así como está, así está bien, no me le mueva.
Mujeres, ¿cuántos quisieran cambiar de mueble de sala? ¿Qué necesitamos primero? ¿Qué necesita usted? Dice la hermana, dinero, pastor. No, primero necesita desear y orar. Pedirle a Dios, yo quiero una sala nueva, yo quiero esto, yo quiero que... Muy bien, ya tenemos lo primero, deseos. Vamos a ir viendo a través de la palabra cómo podemos ser reyes. Un rey es aquel que tiene finanzas, ¿estamos de acuerdo? Amén o no amén. Un sacerdote es aquel que ministra la palabra de Dios, es aquel que vive de acuerdo a los principios bíblicos fuera y dentro de su casa y es bendecido. Muy bien, ¿cuál es la solución para el que no tiene la vista, el que está ciego? Tener deseos, anhelos, visión. Vemos también los cojos. ¿Qué significa? ¿Qué simbolizan los cojos? Primeramente, ellos necesitan muletas para caminar, ¿cierto? Son los que sí tienen una visión, sí tienen un deseo, pero necesitan muletas y caminan muy lento para llegar a tener lo que ellos anhelan, lo que ellos desean. ¿Por qué? Porque necesitan muletas. Simboliza a las personas que siempre necesitan a alguien para que les ayude a llegar a lo que ellos anhelan tener. ¿Sí me explico? Necesitan a alguien, necesitan la muleta. Solos no pueden. Y también tienen un problema. La muleta, un cojo, de vez en cuando, ¿qué sucede? Se les cae la muleta y tropiezan y caen. Los cojos caen. Hay que ayudarlos a levantarlos. Entonces simboliza las personas que no están bien cimentadas en la palabra. Simboliza las personas que siempre necesitan la ayuda de un hermano. Y fíjate bien, la diferencia entre un creyente y un discípulo es que el discípulo ayuda al creyente a levantarse. ¿Aló? Entonces, ¿cuál es la solución para los cojos? Obedecer la palabra. Porque ya saben lo que anhelan, lo que desean, pero están batallando en obedecer la palabra al 100%. Dios les ha hablado, Dios les ha dicho, tienes que obedecer esto para yo bendecirte, pero están batallando en obedecer. ¿Y qué pasa? Están tropezando y necesitan la muleta y están tardando mucho tiempo, más tiempo para llegar a dónde? A su bendición, a su milagro. Si lo ve, los cojos casi no podían llegar al milagro, llegaban otras personas, ¿cierto? ¿Sí me estoy explicando? Amén. Muy bien. ¿Qué más podemos? Muy bien. ¿Vimos la solución? Obedecer a Dios. Obedecer a Dios para no tropezar. Obedecer a Dios para no necesitar muleta. Siguen los paralíticos. Los paralíticos son las personas que no hacen nada para lograr sus deseos. No hacen nada para lograr sus deseos, para lograr sus metas. Son los que esperan que las cosas sucedan por sí mismos, en vez de hacer que las cosas sucedan. Son los que solamente oran, ¿verdad? Oran, pero no se activan. Yo no digo que sea mal orar, simplemente hay que activarse. Muy bien, ¿cuál es la solución para el paralítico? El que no hace nada. Trabajar para conquistar sus deseos, sus anhelos, sus metas, sus visiones. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar. El paralítico, ¿cómo estaba? Acostado. No podía hacer nada. Entonces simboliza al creyente que está acostado, significa al creyente que no hace nada por conquistar sus deseos. Amén. Simboliza al creyente que solamente quiere que Dios lo bendiga orando y orando. ¿Será posible? No. ¿Tiene que estar a tu lado? No. Tenemos que obedecer la palabra. Entonces es bueno orar, es muy bueno orar, pero es un solo principio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos lo creen? Muy bien.
Todos estamos tras un milagro, ¿cierto? Usted tiene que analizarse el día de hoy, un autoanálisis y decir, ¿en dónde estoy yo? ¿En dónde estoy yo? ¿Seré el ciego? ¿Seré el cojo? ¿Seré el paralítico? Pero hay una solución. ¿Cuál es la solución? Jesús. Jesús es la solución. Muy bien, entonces el paralítico tiene que trabajar para conquistar sus deseos. Todos estamos tras un milagro. ¿Cuál es su deseo? Uno de mis mayores deseos es que toda mi familia sea salva. No nada más mi esposa y mis hijos son salvos. Trabajan, le sirven al Señor. Tengo más familia. Familia carnal, familia política, familia de parte de mi mamá, familia de parte de mi papá. Unos conocen a Cristo, otros no. ¿Cuál es mi deseo? El mismo deseo que tiene mi Padre Celestial, que toda mi familia se convierta a Cristo, que toda mi familia sea salva. Ese es el deseo de Dios y ese es mi mayor deseo. ¿Sí me explico? ¿Y cuál debe ser mi otro deseo? Yo ser un verdadero rey y un buen sacerdote. Y tengo que trabajar en ese aspecto. Porque esos son los dos anhelos que tiene Dios. Tiene más deseos, pero esos son los que yo he encontrado hacia mi persona, hacia su persona. Entonces, ¿en qué tengo que trabajar? ¿En qué tiene que trabajar usted? ¿En ser qué? ¿En prepararse para hacer un qué? No escucho. Vamos a decirle que está a tu lado. Tenemos que prepararnos para ser reyes y sacerdotes. Vamos, dígale. Tienes que prepararte para ser rey y sacerdote. Muévalo, muévalo, muévalo. Dile, créetelo. Créelo. ¿Ve cómo he estado remarcando en cambiar nuestra manera de pensar? ¿No dice la Biblia en Apocalipsis que somos reyes y sacerdotes? Entonces, ¿por qué no lo cree? ¿Cuántos tienen a Jesús en su corazón? ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Dios qué es? Es un rey. ¿Y qué somos nosotros? ¿Qué es Jesús? Rey de reyes. Rey de reyes. ¿Quiénes son esos reyes? Nosotros. Es Señor de señores. ¿Quiénes son esos señores? Nosotros. Los ángeles no. Somos nosotros. Nosotros somos los que vamos a gobernar. Nosotros somos los hijos de Dios. Los ángeles no. Son criaturas de Dios. ¿Aló? Entonces, si lo creemos, tenemos que prepararnos para ser reyes. ¿Cuántos años nos vamos a llevar? Depende del tiempo en que le estudiemos y pongamos por obra lo que hemos aprendido. ¿Sí me expliqué? Amén, amén. ¿Cuántos quieren ser reyes? Amén. Vamos mejor. ¿Cuántos quieren ser reyes? Amén. Diga, yo quiero ser un rey. Vamos, diga, yo quiero ser un rey, una reina. Diga, yo quiero tener finanzas. No, eso no me convence, ni al padre lo va a convencer. Diga, yo quiero tener finanzas. Y voy a trabajar para tenerlas. Ahí sí ya no, ¿verdad? Vamos, diga, yo voy a trabajar para tener mis finanzas. Yo me voy a preparar para ser un buen sacerdote. Amén. Amén. Den una ofrenda de palmas al Señor. Muy bien, de lo que yo he estado estudiando, para mi punto de vista personal, muchos creyentes están como el paralítico. Han estado orando, pero no se quieren levantar y conquistar sus deseos. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Levantarse y conquistar sus deseos, ¿cierto? Amén. ¿Amén o no amén? Mira, vamos a ver Deuteronomio capítulo 1, el verso número 6, la versión Dios habla hoy. Dice la palabra: el Señor nuestro Dios nos dijo esto en Horeb. Nos dijo esto. Es lo mismo que el Señor te va a decir el día de hoy. Hoy te habla a tu corazón y te dice lo siguiente: ustedes han estado ya mucho tiempo en este monte. ¿Qué simboliza el monte? Los problemas. Dios te dice: ya has estado mucho tiempo en ese problema. ¿Aló? ¿Cuántos tienen un problema que tienen mucho tiempo y no han podido salir? El Señor te dice: ya es tiempo. Ya has estado mucho tiempo en ese problema.
¿Aló? Muy bien, vayamos al verso número 8. Dios habla hoy. Dice la palabra: yo les he entregado el país. El Señor te dice: yo te he entregado este país, yo te he entregado México para Cristo, yo te he entregado tu familia para Cristo, yo te he entregado todo lo que hay en este país, incluyendo finanzas. Mira lo que dice la palabra: vayan y tomen posesión de la tierra. Vayan y tomen posesión, conquisten la tierra. ¿Qué significa tierra? Mira que está a tu lado: bendición, bendición financiera, bendición de todo tipo. Entonces, ¿pero qué tienes que hacer? ¿Qué dice el Señor? ¿Tomen qué? No oigo. Dile que está a tu lado: tomen posesión, vayan y conquisten. No se queden acostados, no se queden sin hacer nada. Conquisten esa tierra que yo, el Señor, juré a dar a los antepasados. Y luego dice: y a sus descendientes. Abraham, Isaac y Jacob, y a sus descendientes. Somos descendientes espirituales de Abraham. Aunque no lo crean, usted y yo somos descendientes espirituales de Abraham, y por lo tanto tenemos la misma promesa de bendición. Aquí, ¿qué está hablando la palabra? Está hablando de tierra. ¿Qué simboliza la tierra? Finanzas. Si usted lo ve literalmente, Dios te está diciendo: yo quiero bendecir tus finanzas. ¿Cierto? Tierra son finanzas. Y cuando Él dice: yo te he dado el país, significa el país para Cristo. El anhelo del corazón de Dios es que todos se conviertan, que todos procedan al arrepentimiento. Lo primero que te dice: yo te he entregado el país para Cristo. Mi primer deseo: ve y conquístalo, ve y sirve en las casas de vida, ve y sirve en la iglesia, evangeliza. Y lo segundo, te dice que toma posesión de la tierra, toma posesión de tus finanzas, porque yo te he hecho un rey. Prepárate, conquístalo. ¿Aló? Aquí están los sueños de Dios. ¿Sí lo puede ver usted? Los deseos de Dios aquí están para ti y para mí. Pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué dice el Señor? Toma posesión, ve y conquista, ve y conquista, ve y conquista. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conquistar nuestros deseos. Vamos a regresar a Juan capítulo 5, el versos 5 y 7. Y vamos a ver que para poder hacer realidad los deseos de Dios en nuestra vida, hay que cumplir con nuestras responsabilidades. Tenemos responsabilidades. Mira lo que dice la palabra. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años con un problema. Cuando Jesús lo vio acostado, ¿cómo estaba? ¿Acostado? Acostado. Y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? El Señor te pregunta: ¿quieres salir de tu problema? ¿Amén o no amén? Amén. ¿Y qué le dijo el paralítico? 7. Señor, le respondió el enfermo. ¿Cómo estaba? Dile que está a tu lado: estaba enfermo. Estaba enfermo. No tengo. ¡Wow! La clásica no tengo. El clásico no tengo del creyente. No tengo quien me mete en el estanque. Ahí está la excusa. Cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Lo primero que él hace es: se queja con Dios. Se queja con Jesús. Él no tengo. Cuando Dios dice: ve y conquista esta ciudad para Cristo, ¿qué le decimos? No tengo qué. No tengo tiempo. No tengo dinero. Y luego, ¿qué más? No tengo quien me ayude, pastor. El no tengo. ¿Cierto? Y después, ¿qué hace el enfermo? Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Ya está culpándole al otro. Yo no soy sano porque él me gana. ¿Sucederá así con el creyente? ¿Aló? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Quitarnos él? No tengo.
quitarnos, Él no se puede. Él no se puede. ¿Por qué Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Porque quería ver lo que había en su corazón. Jesús le podía haber dicho, sé sano, punto, se acabó. Pero Jesús quería ver lo que había en su corazón. ¿Qué había en su corazón? Falta de fe. El clásico no tengo. Echarle la culpa a otros. ¿Estamos aquí? ¿Sí me expliqué? Entonces, lo que veo es excusas. El paralítico le contestó al Señor Jesús con excusas y le dio las razones por las cuales seguía enfermo y no se sanaba. Eso me lleva a hacerme una pregunta. ¿Cuál es nuestra excusa o cuál es tu excusa para no vencer el problema? ¿Cuál es la excusa para no tener tu milagro? ¿Cuál es la excusa? ¿Dónde viene la bendición? A través de obedecer la palabra, ¿cierto? ¿Amén o no amén? Ahí está la bendición. Eso dice la Biblia. ¿Qué necesitamos hacer? Aprender la palabra, estudiar la palabra, trabajar y no desanimarnos para tener nuestra bendición, ¿cierto? Y no le echemos la culpa a otras personas, sino asumamos nuestra responsabilidad que tenemos delante de Dios. ¿Sí me expliqué? Amén, amén. Muy bien, entonces lo que hemos estado viendo, nosotros somos los responsables de nuestra felicidad, de nuestra victoria o de nuestro fracaso. No le echemos la culpa a nadie. La salvación, ¿cómo es? Personal. La bendición financiera, ¿cómo es? Personal. Todo es personal. Usted decide vivir en victoria o vivir de otra manera. ¿Cuántos quieren vivir en victoria? ¿Qué tenemos que hacer? Luchar, conquistar, quitarnos el no se puede, ¿cierto? Vamos a ver Jueces capítulo 6, el verso 14, la versión Dios habla hoy. No culpemos a los demás, comencemos a madurar y solo los maduros son los responsables. Vamos a ver qué le dijo Dios a Gedeón. Y es lo mismo que el Señor nos dice. El Señor lo miró y le dijo, Jesucristo lo ve y le dice, usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envía. Nuevamente, es el mismo mensaje. ¿Quién era Jesús? Él nos envía a ser discípulos. Israel simboliza a la gente que no conoce a Jesús, incluyendo nuestra familia. Usa la fuerza. Dios siempre te da poder. Dios no te manda a hacer algo si no te ha dado poder. Dios te ha dado talentos, te ha dado dones. ¿Para qué son? Primero es para salvar personas, llevarlas a Cristo. Y segundo, es para que tú seas un rey y un sacerdote. Amén. Nos gusta más ser reyes y ser sacerdotes, ¿verdad? Que ir por la gente. Pero hagámoslo por amor a Dios. Hagámoslo porque es el anhelo de Dios, es el deseo de nuestro Padre Celestial. Muy bien. ¿Sí me he explicado? Regresemos al verso número 8, Juan 5:8. ¿Qué tenemos que hacer? Acción. Levantarnos y acción. 8. Jesús le dijo, levántate. Acción. Levántate. Trabaja. Toma tu lecho, inmediatamente, trabaja. No me dejes el lecho tirado ahí. Sé ordenado. ¿Qué más le dice? Y anda, camina, acción. Y al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Jesús te da un mandamiento el día de hoy. Levántate, actúa, ve por tu bendición. ¿Qué tienes que hacer para que tu bendición te alcance? Muy bien. Entonces, yo veo que es tiempo de poner en acción los deseos. No van a venir solos. ¿Estamos de acuerdo? No van a venir solos. Vamos a ver Mateo 6:34. Dios habla hoy. Para que esto pueda suceder, tenemos que olvidarnos del ayer. Tenemos que olvidarnos del pasado. Muchos viven en el pasado.
¿Y qué es el pasado? El pasado es pasado. Si tú vives en el pasado, no podrás trabajar para tu futuro. Entonces, no vivas en el pasado es pasado. Los errores del pasado, ¿qué son? Errores del pasado, ya pasaron, ya no se puede hacer nada. Nada de lo que hayamos hecho puede cambiar, porque ya lo hicimos, ¿cierto? Nos va a servir de experiencia para no volver a cometer los mismos errores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y el futuro? ¿Qué debemos de vivir en el futuro? ¿Soñando nada más en el futuro? Si tú estás viviendo en el futuro, tampoco te vas a afanar, te vas a preocupar. Debes de vivir el presente trabajando para el futuro. ¿Aló? ¿Sí me explico? Jesús dice a través de la palabra, mira lo que dice, vamos a leerlo. ¿Qué dice la palabra? No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante ¿con qué? Con sus propios problemas. ¡Wow! ¿Qué está diciendo Jesús? Todos los días vas a tener problemas. ¿No dice así? ¿Qué dice otra vez? No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. O sea, vas a tener problemas. Cada día tiene bastante ¿con qué? Con sus propios problemas. O sea, todos los días vamos a tener ¿qué? Problemas. Pero somos más que vencedores en Cristo Jesús. Todos los días yo voy a vencer el problema porque Cristo me da el poder para vencer el problema. ¿Aló? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué dice Jesús? No te preocupes. No te preocupes por el problema que viene mañana. Preocúpate por el problema que tiene hoy. ¿Cierto? Y dice que me preocupe. Mañana habrá tiempo para preocuparse. Pero si yo no me preocupo hoy por el problema que tengo hoy, ¿el día de mañana me preocuparé por el problema de mañana? No. Y ese es un error que hemos cometido, estar siempre preocupados. Preocupados. ¿Qué significa pre? Antes de estar ocupado. Entonces el que está preocupado, ¿qué está haciendo? Y el que está preocupado no está haciendo nada. Por eso se preocupa, porque no hace nada. Entonces el día de hoy yo tengo que trabajar para mi futuro. Tengo que trabajar para que mis deseos, mis anhelos se cumplan a través de mi trabajo. Y el problema de hoy lo resuelvo hoy. Y cuando venga un problema mañana, lo resuelvo mañana. No me voy a preocupar por los futuros problemas que vengan. ¿Sí me entienden? Si usted vive preocupado por el problema que viene en un futuro, le va a dar gastritis. Le va a dar colitis nerviosa, se le va a subir la presión o se le va a bajar, se va a enfermar. ¿Aló? Si hemos vivido así, es tiempo de dejar esto. ¿Cuántos hemos vivido así? Y es tiempo de dejarlo. Vamos a trabajar para ser reyes en un futuro muy cercano. Vamos a trabajar para ser sacerdotes, buenos sacerdotes, en un futuro muy cercano. Trabajo. Pero gozarnos, tener gozo, porque en ese trabajo, en poco tiempo vamos a ser bendecidos. Amén, amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Tiene una ofrenda de palmas al Señor. Estoy esperando su corazón. Vamos a ver Éxodo capítulo 14. El verso 10 al 11, la versión Dios habla hoy. Vamos a ver cuando el pueblo israelita, el pueblo de Israel, se encontraba, fíjate, arrinconado, por decirlo así, por el ejército egipcio que los venía correteando y enfrente tenían el mar, estaban arrinconados. ¿Y qué hicieron? Lo que se debe de hacer. Todos se pusieron a orar a Dios. Empezaron a orar para que Dios los sacara de ese problema. Pero el verso 10 dice lo siguiente. Cuando los israelitas se dieron cuenta de que el faraón y los egipcios se acercaban, tuvieron mucho miedo y pidieron ayuda al Señor. Hicieron lo correcto, ¿cierto? Tenemos miedo cuando viene un problema muy fuerte, pedimos ayuda a Dios. 11.
Fíjate bien cómo el pueblo hace una cosa, pero en su corazón hay otra. Primero le pide ayuda a Dios, correcto, muy bien. Y luego en el verso 11, y a Moisés le dijeron: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para hacernos morir en el desierto? Oran pidiendo ayuda y se están quejando con Moisés, ¿cierto? Que iban a morir en el desierto. ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? El clásico ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y se pregunta ¿por qué? ¿Cuando estás en un problema? No. Cuando estamos en un problema se pregunta ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es el motivo por el cual estoy aquí? Todos los que aman a Dios, ¿qué dice la Biblia? Todas las cosas nos ayudan para bien. Todas. Entonces, si yo amo a Dios, el problema que yo estoy pasando me va a servir para algo, me va a ayudar para algo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo primero que veo, otra vez como el paralítico, la queja avanza. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué? ¿Por qué? En el verso 12, ya se querían regresar a Egipto. Tienen un problema y ya se quieren regresar a Egipto. Y muchos creyentes, yo sé que de esta iglesia no, pero empiezan a tener problemas y ya se quieren regresar a Egipto, ya se quieren regresar al mundo, ya se quieren regresar a la antigua manera de vivir, porque tienen un problema. Y si estás en un desierto, dice la Biblia que Dios metió al pueblo de Israel al desierto para ver lo que había en su corazón, si habían de ser obedientes a su palabra o no. Entonces muchas veces estamos pasando por un desierto porque Dios está probando tu corazón, si lo vas a obedecer, si vas a seguir o te vas a regresar otra vez al mundo. ¿Aló? Entonces dele gracias a Dios. El desierto lo vamos a pasar cuando entendamos por qué nos metió Dios ahí, o nos equivocamos y nos metimos ahí. Yo obedezco a Dios y voy a salir de ese desierto y voy a entrar a mi tierra prometida. ¿Amén? Muy bien. ¿Qué más? Vamos a ver ahora el verso 13. Pero Moisés les contestó: no tengan miedo, manténganse firmes y fíjense en lo que el Señor va a hacer hoy para salvarlos. Hoy. Y la palabra es para hoy. Dios quiere salvarte, Dios quiere sacarte del problema, Dios quiere sacarte de ese lugar y quiere darte tu milagro. Porque nunca más volverán a ver los egipcios que hoy ven. Nunca más vas a ver el problema que hoy estás viendo. Vendrá otro problema, pero el que ya tienes, Dios te va a sacar de ahí. Amén. 14. Ustedes no se preocupen, que el Señor va a pelear por ustedes. Wow. Amén. ¿Cuántos quieren que el Señor pelee por ustedes? Y Él lo promete, ¿cierto? Pero luego, ¿qué le dice Moisés? Entonces, verso 15. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué me pides ayuda? Dios dice que oremos y le pidamos todo, pero hay cosas que tú los tienes que hacer. ¿Aló? Hay cosas que tú tienes que hacer, hay cosas que Dios va a hacer. Y entre más yo conozca la palabra, yo voy a saber qué me toca hacer a mí y qué le toca hacer a Dios para yo ser bendecido. Amén, amén. Muy bien. ¿Por qué me pides ayuda? Ordena a los israelitas que sigan adelante, que no se queden estáticos, que vayan por su bendición, que yo los voy a sacar de Egipto, perdón, ya los saqué de Egipto y los voy a llevar a la tierra prometida. 16. Y tú, levanta tu bastón, levanta la vara. ¿Qué significa la vara? ¿Qué significa el bastón? Autoridad. Autoridad. En ese tiempo el que traía el bastón, el báculo, significa que era el que tenía la autoridad. La autoridad. Y luego dices: tiene tu brazo y parte el mar en dos, para que los israelitas lo crucen en seco. Parte el mar en dos. Parte el problema en dos. Usa la autoridad, usa la vara. ¿Dónde está esa autoridad? ¿Dónde Dios nos dio la autoridad? En la lengua. La vida y la muerte, Proverbios dice: la vida y la muerte están en poder ¿de dónde?
De la lengua. De la lengua. Entonces, usa la autoridad que Dios te ha dado. Dile al problema, yo te parto en dos. Quítate de mi lado. ¿Qué dijo Jesús? Dile al monte, échate en el mar. Usa la autoridad, usa el poder que Dios te ha dado en la oración, en los decretos. Úsalo. Muchas veces le dices, Dios, sácame de este problema. Y Dios dice, no, tienes que decirle al problema que se vaya de tu vida. Otras veces Dios dice, yo lo voy a hacer. Aquí, ¿qué dijo Dios? Que lo iba a hacer, que iba a pelear con nosotros, ¿cierto? Pero para pelear, ¿qué le dijo Moisés? Tú tienes que decirle al mar que se abra, que se parta en dos. Entonces, Dios pelea la batalla por nosotros, pero tú lo tienes que declarar. ¿Cuál es el problema que tú tienes? Échalo fuera. Pastor, mi familia no se convierte. ¿Qué lo tiene atado a tu familia? La droga, el alcohol, la religión, la idolatría. Dile a la idolatría que se vaya de su vida. ¿Aló? Usa el poder que hay en tu boca. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Cuánto lo van a usar? Amén. Wow. ¿Estamos aprendiendo? ¿Cuánto vamos a usar ese poder? ¿Cuánto lo creen? Es fe, es creerlo, porque Dios dice, tenemos que actuar, actuar y actuar, ¿cierto? Muy bien, entonces tú tienes deseos, tienes metas, nuevamente, con esto termino. Divídelas en corto, mediano y largo plazo y trabaja en ellas. Haz actividades para que se cumplan tus deseos. ¿Quieres victoria? ¿Cuántos quieren victoria? ¿Vivir en victoria? Prepárate para la guerra, prepárate para vivir en victoria. Con este pasaje termino. Romanos 8:37. Dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Más que vencedores en Cristo Jesús. Quita la tristeza. Yo siento en mi espíritu que hay hermanos, hermanas con mucha tristeza todavía. Se han sentido deprimidos, angustiados, angustiadas. Y el Señor dice, dile que se vaya. Dile que se vaya. ¿Cuántos quieren decirle adiós a la tristeza? Vamos, póngase de pie. Vamos a orar.